Apoyo de todos los ministros, los más próximos al presidente tratan de convencerle para que no dimita, para que no dé ese paso atrás y continúe al frente del gobierno. Eso sí, aquí insisten en que nadie sabe nada, en que es una decisión que se marca en el ámbito privado y familiar y niegan que haya una estrategia. Sánchez continúa trabajando, nos cuentan en su despacho, aunque no tenga agenda pública. Hoy hemos visto también a distintos miembros del Ejecutivo con actos. El propio ministro de Justicia ha presidido esa comisión de secretarios y subsecretarios preparatoria del próximo Consejo de Ministros, dando una imagen de normalidad. Con la Constitución en la mano hay tres posibilidades. La primera, que se someta a una cuestión de confianza, un mecanismo para saber si mantiene el respaldo del Congreso. Funciona como una moción de censura, con una diferencia. Es el propio presidente quien la pide y necesita mayoría simple. Y políticamente eso reforzaría a la presidencia, al presidente del gobierno. Hay dos precedentes, el de Adolfo Suárez y el de Felipe González. Los dos la superaron. Si Sánchez no lo consiguiera, tendría que dimitir. La segunda posibilidad sería convocar elecciones, pero todavía no puede hacerlo. El lunes no podría convocar elecciones porque no se pueden disolver las cámaras, dice el artículo 115 de la Constitución, hasta un año después. Eso ocurre el 29 de mayo y 54 días después volveríamos a las urnas. Y si finalmente dimite, es el tercer escenario. Solo ha sucedido una vez. Me voy porque ya las palabras parecen no ser suficientes. El gobierno quedaría entonces en funciones. La primera vicepresidenta, que sería la señora Montero, pasaría a ostentar las funciones de presidenta del gobierno y el gobierno podría seguir funcionando, lo que pasa que con sus competencias muy limitadas. No podría, entre otras cosas, convocar elecciones. El rey tendría que convocar a los grupos parlamentarios y proponer candidato a una nueva investidura. La ley no establece plazos. Pero lo que viene haciendo con la máxima celeridad comienza con el procedimiento para intentar tener el gobierno en funciones el mínimo tiempo posible. Y el candidato necesitaría mayoría absoluta en primera votación o simple en segunda. El detonante de la decisión del presidente ha sido que un juez abrió ayer diligencias por una denuncia contra su esposa por supuestos delitos de tráfico de influencias. Una denuncia que, como decíamos antes, hoy la Fiscalía ha pedido que se archive porque asegura no hay indicios de delito. Esa denuncia la puso el sindicato de ultraderecha Manos Limpias. Su responsable, Miguel Bernal, reconoce que se basa en informaciones periodísticas que pueden ser falsas. El juez ha tardado más de una semana en informar a la Fiscalía de que abría la causa y en menos de 24 horas la Fiscalía ha pedido que se archive. Recurre el auto del juez porque considera que no hay indicios de delito que justifiquen la investigación. Esta es la denuncia que ha desencadenado todo. La firma Miguel Bernat, secretario general del sindicato de ultraderecha Manos Limpias, y acusa a Begoña Gómez de un delito de tráfico de influencias. Se basa en informaciones que ha leído en diarios digitales y que ha escuchado en tertulias televisivas. Adjunta 8 noticias que señalan a la mujer del presidente del gobierno, incluyendo una que ya se comprobó que era un bulo porque hacía alusión a otra persona que también se llama Begoña Gómez. Anoche, en un comunicado, Miguel Bernat admite que podrían ser noticias falsas y dice que en ese caso la responsabilidad sería de quienes las publicaron. Además, responde a Sánchez, Manos Limpias no es, asegura, una organización ultraderechista. Y la denominada extrema derecha. En los 90, Miguel Bernat formó parte del Frente Nacional de Blas Piñar y después fundó Manos Limpias, convirtiéndose en figura habitual en los tribunales. Se querelló, entre otros, contra Pablo Iglesias o Pedro Sánchez, querellas que fueron archivadas, y llevó a la infanta Cristina a juicio, pero fue absuelta y Manos Limpias tuvo que pagar las costas por actuar de mala fe. También le hemos visto a él sentado en el banquillo. La Audiencia Nacional le condenó a 4 años de cárcel por extorsionar a bancos y empresas a cambio de no difamarles en el caso Ausbank, pero el pasado mes de marzo el Supremo le absolvió. Dijo que sus prácticas no eran éticas, pero tampoco delictivas. Apoyo sin fisuras a Sánchez desde el PSC reconocen que el anuncio les pilló por sorpresa y de momento prefieren no adelantarse a ningún escenario. Esta tarde Salvador Illa ha convocado una reunión extraordinaria porque dice se han saltado todos los límites. La puesta en marcha de una resistencia colectiva. El presidente ha resistido mucho. Él. Ahora es momento de resistir colectivamente. A resistir le emplazan también los republicanos y los comuns. Davant de les amenaces de la ultradreta, crec que hem de plantar cara sempre, sempre. I no fer-ho és donar-los la victòria i desitjo també que aquesta situació d'interinitat es resolgui el més aviat possible. Que evidentemente esta gente está atacando a la mujer de Pedro Sánchez, pero su objetivo es tumbar un gobierno de coalición progresista.
Puigdemont le reta que presente una cuestión de confianza. Los de Junts no quieren desviar el foco de las cuestiones catalanas. És una notícia de sorpresa, però escolta, el que sí que estem és, sobretot, el que ens hem és, més que com ens vam quedar, amb què ens hem conjurat. I ens hem conjurat a que ningú ens distraurà del nostre compromís. Vox y Ciudadanos le acusan de victimismo y los populares creen que cada vez Sánchez se parece más a Puigdemont. Se está mimetizando de una manera sorprendente. Los dos viven inmersos en un victimismo patológico egocentrista. Hace ver que es una víctima y ha echado mano de este recurso populista. No es momento de reflexión, sino que dimita y que después reflexione. La campaña empieza hasta medianoche y a esta hora nadie se atreve a pronosticar cómo puede impactar la decisión de Sánchez en la carrera electoral. Nuevos ataques y bombardeos han dejado medio centenar de muertos en las últimas 24 horas, algunos de ellos en Rafah, la ciudad que Israel pretende invadir de forma inminente. Medios israelíes aseguran que se han desplegado fuerzas terrestres y se está ultimando el plan de evacuación. En Rafah se hacinan más de 1,5 millones de palestinos desplazados de otras zonas de Gaza aún más devastadas. Y mientras aquí en Israel se reúne el gabinete de guerra convocado por Netanyahu para discutir los planes de la invasión de Rafah a la que se opone la comunidad internacional, y en las calles aumentan las protestas de los familiares de los rehenes, especialmente tras la publicación anoche de un vídeo de Hamas. Un vídeo del rehén israelí estadounidense Hersh, secuestrado en el Festival Nova, y en el que aparece con un brazo amputado y pidiendo a Netanyahu su liberación. Los padres del chico, Rachel y John, responden hoy con este otro vídeo a su propio hijo. Te queremos, mantente fuerte y trata de sobrevivir, le dicen. Tras la publicación de las imágenes del rehén, anoche cientos de personas salieron a la calle en Jerusalén, indignadas para exigir al gobierno la liberación de los secuestrados. La protesta terminó con incidentes y la dispersión por la fuerza de los manifestantes. La jornada comenzaba con un primer giro inesperado. Ellos, los policías de inmigración de Kopangan, han sido los primeros en declarar en la sesión reservada a los testigos de la defensa. Los primeros y los únicos. El juicio se ha pospuesto hasta la semana que viene. Segundo cambio de guión. El abogado tailandés de Daniel ha explicado el motivo. Dice que dentro de la sala hace mucho calor porque el aire acondicionado no funciona. ¿Sigue el juicio? Se ha pospuesto al martes. ¿Al martes qué ha pasado? El aire acondicionado. No hay quien esté ahí. La sensación térmica supera los 38 grados aquí en Koh Samui por una intensa humedad que hace muy complicado soportar el calor. También en el interior de la sala, donde no funciona el aire acondicionado debido a un fallo eléctrico en toda la zona de la corte. El letrado tailandés de la familia Rieta considera que el cambio de fechas beneficia a Daniel. Tiene más días para prepararlo, dice, y también cree que se podrá alargar el juicio. ¿Cuándo se volverá, Rodolfo? El martes seguramente. ¿Y cuándo declararás tú? Supongo que el martes. El martes se reanudaría la sesión con los 3 policías que no han podido terminar de declarar hoy. La declaración de Daniel tendrá que esperar, si nada cambia, al próximo 1 de mayo. Los abogados de Donald Trump piden inmunidad absoluta para él por las cosas que hizo como presidente. Y eso incluiría, por ejemplo, las llamadas que hizo en sus últimos días en la Casa Blanca, ya después de perder las elecciones. Llamadas a funcionarios o a su vicepresidente Mike Pence para pedirles que alterasen o bloqueasen los resultados de las urnas. En la jornada de hoy, los jueces del Supremo escuchan los argumentos de las dos partes y no sabemos cuánto tardarán en tomar su decisión. Puede que sean 2 meses. Si los abogados de Trump los convencen y le conceden la inmunidad, tumbarán el juicio del asalto al Capitolio, uno de los más graves contra él. Ahí lo acusan de intentar subvertir los resultados de 2020. Y es una cuestión sin resolver en Estados Unidos hasta qué punto un expresidente sigue gozando de inmunidad. En todo caso, aunque pierda, Donald Trump ya está ganando otra batalla, la del tiempo. Cuanto más tarde el Supremo en anunciar su decisión, más se retrasará el juicio del asalto al Capitolio, menos posibilidades de que llegue antes de las próximas elecciones. Venecia arriesga con una medida pionera que trata de proteger una ciudad que visitan al año 30 millones de personas. 2/3 vienen a conocerla en el día, ni siquiera tienen reserva de hotel. De momento han marcado 29 días en el calendario, a partir de hoy y hasta julio, en los que habrá que pagar 5 euros o elegir otra fecha para venir. El ayuntamiento dice que no quiere hacer caja, que se trata de una medida disuasoria. Y quien entre a partir de ahora a Venecia y no haya pagado esos 5 euros y le pillen en un control, tendrá que abonar una multa que puede ir de 50 a 300 euros.
TikTok ha suspendido su versión Lite en España, que ofrecía dinero a los usuarios por ver vídeos. La Comisión Europea había dado de plazo hasta hoy a la compañía china porque considera que esa versión podía tener efectos tóxicos y también adictivos, sobre todo para los más pequeños. Bruselas ya ha anunciado que va a seguir investigando las prácticas de esta red social.